¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Hangover. El día de hoy en Hangover Podcast nos acompaña Diego Sepúlveda, cofundador de WeSex. Es una plataforma dedicada a abrir conversaciones sobre sexualidad desde una mirada fresca y súper necesaria. Con él vamos a platicar sobre el camino de descubrimiento personal, cómo este recorrido lo lleva a unir fuerzas con Matías Escandarani, que estuvo hace un par de semanas con nosotros, en un proyecto que busca poner la sexualidad en un lugar y un foco que, por supuesto, que para los que estamos aquí escuchando, viendo y los que estamos aquí en esta plataforma hoy, sabemos que merece. Dieguito, ¿cómo estás? ¡Qué encanto tenerte aquí! Buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo viene esta semana? Ya acabando casi, pero cuando ustedes estén escuchando, está empezando. Exactamente, está heavy, terminando la semana con el día jueves. Esperando el fin de también, pero disfrutando de la semana laboral como siempre. Qué bueno, me alegra muchísimo tenerte aquí. Hemos hecho un par de cosas. Si ustedes no se han asomado por esta plataforma de WeSex, yo te sugiero que vayas porque de verdad tiene contenido súper chido, decimos acá en México. Oye, cuéntanos un poco quién es Diego, qué onda, de qué la rola en la vida Diego. Por supuesto, te cuento un poco. Bueno, mi nombre es Diego Sepúlveda, soy co-founder de WeSex. En un capítulo anterior pueden ver a Mati, mi co-founder, mi socio también, hablando un poco de sexualidad, digo, en general o de su vida. Por mi lado, soy chileno, actualmente estoy viviendo en Argentina. Vivo en una casa con 10 emprendedores de impacto y eso implica, hay empresas de biotecnología, biotech, climatech, agrotech y de bienestar. Entre las de bienestar está WeSex, que es una plataforma de bienestar sexual. Es un lugar para aprender y hablar de sexualidad sin tabú. De ahí, bueno, como pudiste ver también, hicimos un programa para enseñarle una masterclass a más padres a hablar de sexualidad con infancias contigo, Ana, que estuvo buenísimo, pero tratábamos, bueno, todo tipo de temas, como este que acabo de mencionar, cómo mejorar también en una relación, en una pareja, el deseo, la comunicación, el afecto, la parte más espiritual también de la sexualidad, que es el tantra, y así. Un poco lo que decimos también aquí siempre es que nuestra misión es derribar el tabú y todo lo que implica alrededor de eso. Está padrísimo, porque aparte ahí tienen una plática también que va de autoerotismo, que bueno, hemos conversado acerca de ello, que me parece que, a ver, la sexualidad de pronto está rodeada de tabúes y pienso que si pudiéramos flexibilizar un poco esta conversación que tenemos, yo creo que, a ver, la percepción que tenemos de nosotros mismos cambiaría enormemente. Pero me encantaría preguntarte, Dieguito, ¿cómo es que empiezas tú a incursionar? A ver, nos hablabas ahorita de estas plataformas de bienestar social, ¿no? Pero ¿qué onda con Diego? ¿Cómo es que Diego de pronto comienza a cuestionarse? No sé si para mí así fue de pronto como un momento de cuestionamiento en algún punto de esta línea de vida, de mucho cuestionamiento, y de confrontación, y yo creo que todo esto es lo que me va encaminando a la sexología, ¿no? A la sexualidad como una forma de vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué ocurrió en tu vida y desde cuándo? Muy buena pregunta. Bueno, ocurrió básicamente la respuesta, si te tengo que dar un one-liner, ocurrió mi amistad con Mati. Mati por ahí es una persona muy curiosa y que se cuestiona bastante las cosas, digo. Yo cuando lo conocí venía del mundillo de la educación en general,
Y siento que el ejemplo, ahora cuento un poco más a detalle de lo que me pasó, es lo que tratamos de hacer con Wisex, que le llamamos a el término evangelizar, por así decirlo. Entonces me pasó que yo quizás por ahí no era una persona tan introspectiva en lo que era la sexualidad y tan analítica, y Mati me fue generando esta curiosidad. Y fue increíble ahora acordándome al principio cuando empezamos nuestra amistad y empezamos a trabajar juntos en Wisex, cómo para mí sí era tabú. O sea, me acuerdo que habían temáticas que hoy en día no me ponen incómodo en lo absoluto, que en su minuto sí me podían causar incomodidad. Ejemplo, me acuerdo al principio, qué sé yo, primeros meses iba a un cowork, que generalmente siempre trabajamos online, y hablando de sexualidad o quizás cuidándome de lo que decía en las reuniones porque había gente alrededor, y es algo que hoy en día, como se dice aquí, me la pela. Es absolutamente lo mismo. Entonces, gracias a esta curiosidad que me fue bloqueando, digo, Mati, fue como me di cuenta también lo importante de la sexualidad, y que la sexualidad no solamente es coito. Viste que cuando una persona escucha sexo, sexualidad, se imagina literal el acto, y va mucho más allá. O sea, va muy ligado también a la psicología, y esto que te mencionaba un poco antes, como a la forma en que yo me comunico, cuestionarme la forma en que yo me siento, cuestionarme también las diferentes formas que pueden haber de explorar o entender las diferentes prácticas, y llevándolo quizás más a la sexualidad en sí, lo que es dentro de la sexualidad, como que es un mundo que tiene muchas aristas. A mí me pasó que cuando empecé a incursionar en esto, en la sexualidad, me empecé a sentir mucho más cómodo conmigo mismo. No solo va en cuando, por ejemplo, yo interactúo con otra persona por querer conectar, sexualmente, o porque me llega a gustar, sino que también lo veo en cómo me implicó o tuvo implicancias en mi vida laboral, en mi vida familiar, y después en mi vida, claro, vincular. O sea, fue algo que fue como englobó todo, por así decirlo. O sea, la culpa es de Mati. La culpa de Mati, sí. Muy culpable. Sí, sí, rayo de contra, sí. Oye, ¿cómo es que surge? A ver, creo que ya, no sé, un par de episodios aquí en Vancouver Podcast te he platicado yo esto de así, mi vida está como muy ventilada en ese aspecto, ¿sabes? Eh, para mí, la sexualidad, o sea, ocurrió muy, a ver, hoy lo veo y ocurrió chistoso, ¿no? Porque yo tenía 6 años cuando la primera vez que descubrí un orgasmo. Evidentemente yo no sabía qué era eso, pero se sentía así maravilloso, ¿no? Y entonces repetí la operación. Creo que por fortuna, de verdad, creo que crecí en un núcleo muy afortunado, en donde mi mamá siempre procuró esta salud mental, pues esta información acerca de sexualidad. Y si me cachó en algún momento, nunca me dijo nada, ¿no? Este, hoy, y bueno, después de eso, o sea, como mucho, uno o 2 añitos después, ella, cuando me platica este tema de sexualidad, de cómo vienen los bebés, ¿no? Que para mí sí fue como la plática. ¿Qué fue eso? Como 7 años, 7, 8 años, cuando ella me dice, un orgasmo es entonces para mí fue claro, ahora sé, o sea, le puse nombre a eso que sentí yo cuando tenía 6 años, ¿no? Fue muy cagado porque cuando mi mamá escuchó eso, yo no sé si ella se acuerda ahorita, ¿sabes? Pero cuando escuchó, ay, ya sé, yo sé qué es un orgasmo, ya lo he sentido, ¿no? O sea, en una niña de 7, 8 años, seguramente, bueno, yo me acuerdo de su expresión y fue como abrió los ojos un poco y dijo, bueno, siguiente página, ¿no? Mi papá era así como, él estaba sentado así escuchando y viéndola, no sé, ni siquiera me acuerdo de su expresión, pero hoy para mi hijo ha sido completamente diferente. ¿Cómo fue para ti? O sea, en qué momento porque hay un momento en el que dices, no, de esto no se habla, ¿no? ¿En qué momento de la vida?
Qué loco, me bloqueaste un recuerdo. Qué loco que tengamos vergüenza, digo, sin saber si es malo o bueno. Como por el hecho de que cuando me dijiste que la primera vez que lo viviste, qué loco que tu primera reacción no haya sido ir a preguntarle a tu vieja, a tu mamá, qué onda, cómo me pasó esto y como evitarlo, digo, evadirlo. O quizás por ahí pensar, ahora te cuento de mi lado lo que yo pensé, que algo estaba mal contigo, como si hubiese sido, sí, exactamente, como una travesura. Ajá. A mí justo lo que pensé cuando me dijiste eso es como, eh, se me ocurrió en mi cabeza de no sé qué edad tener, pero haber sido por ahí también 7, 8, 9 años, y esto de que uno tenía una erección y sentirse re incómodo, tratar de esconderlo. Y no, y pensar eso, o sea, en mi cabeza me acaba de desbloquear como esa sensación de inseguridad, de vergüenza o que algo estaba mal conmigo, tener que esconderlo. Y nunca le pregunté a mi viejo, nunca le pregunté a mi vieja. O sea, seguro es algo y tampoco lo tengo tan claro, o sea, no me acuerdo la primera conversación, pero que aprendí por mis amigos. Porque algunos y la deslizó, la soltó en una conversación y ahí un poco, o nosotros teníamos unas charlas de COES también, que es como la ESI, Educación Sexual Integral en el colegio, quizás por ahí un poco me lo fueron diciendo. Em, pero bueno, no sé, asocio también este concepto de vergüenza, no sé en tu caso, y te pregunto, y me gustaría saber que el círculo en que yo interactúo en Chile, en general chileno, es bastante conservador porque la sexualidad está muy asociada a la reproducción por el catolicismo, por la religión. Entonces, ahora haciendo también conexión con el tema que te dije recién de la educación sexual integral que te dan en el colegio, en la escuela, es algo muy asociado a la reproducción también. O sea, yo me acuerdo perfecto de escuchar el cuentito de el óvulo, el espermatozoide, pero de placer no me hablaron nunca. De lo que era un orgasmo no me hablaron nunca. Y si estaba bien lo que yo sentía cuando eyaculaba, no me hablaron nunca. De ponerme un forro, un condón, ni hablar tampoco. Eh, Nada, buena, ahí como digo, lo mío quizás tiene que ver con religión, y por ahí por eso la sentí así, pero no sé en tu caso, digo, como por qué no le preguntaste ahí a tu mamá, a tu vieja, qué onda. Sí, fíjate, aquí, bueno, acá en México, a ver, también, o sea, la educación es, nosotros decimos acá que somos súper guadalupanos, ¿no? Aquí la gente no. Porque eso por la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. O sea, México es súper católico. Y a ver, y por supuesto que hay grupos y muy importantes judíos y de muchísimas religiones, pero México, un gran porcentaje es católico y guadalupano, ¿no? Porque no importa si es, o sea, aquí el 12 de diciembre, que es el día que se celebra, ¿no? Como no sé bien, pero es como el Día de la Virgen. Es muy chistoso porque no importa que no seas guadalupano, pero ese día, si no se trabaja, nadie trabaja, ¿sabes? Y entonces ahí sí todos somos guadalupanos. Pero sí, bueno, a ver, la educación aquí sí es sumamente católica y conservadora, bueno, hasta la pared de enfrente, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que cuando en ese momento ocurrió así esta sensación que dije, wow, ¿qué es esto? Mi mamá estaba haciendo de comer, estábamos regresando de la escuela. Nosotros somos 4 hermanos y tengo 2 más grandes, luego yo y mi hermana pequeña. Y en ese momento yo recuerdo que tenía que hacerlo y hacerlo rápido, que no me cacharan. Claro. Yo no sabía por qué, o sea, no tengo como este recuerdo de está mal o sea, no tengo como esta connotación de como de maldad, como de suciedad, como solo sabía que tenía que hacerlo, que tenía que acabar rápido, ¿sabes? Y ya. Y me levanté y por supuesto que no se me ocurrió preguntar, oye, sentí esto, solo fue algo que se quedó conmigo y, y, y hasta ese momento que llegó esta plática, ¿no? Que ya dije, ah, claro, esto que sentí tiene este nombre, ¿no? Y efectivamente, a ver, en educación sexual, aquí en las escuelas, no sé, a ver, en la actualidad, de pronto se vuelve una conversación compleja porque en el momento en el que yo estaba en la escuela, de pronto
ser parte de la diversidad LGBT era como, wow, ¿no? O sea, súper mal visto, era todavía como, no mal visto, solamente era como raro, ¿no? Claro, era como remar hacia el otro lado de la corriente, digo, en que generar la línea de pensamiento. Justo iba hacia un lado, ¿no? Y en la actualidad yo creo que hoy se confrontan las docencias con un tema que como ya es mucho más abierto, tampoco hay esas herramientas, ¿sabes? Porque hoy hay personas, hay infancias y infancias, ¿no? A ver, las personas que se identifican como personas trans se lo hacen entre de los 7 a los 10 años. Entonces, o sea, haz de cuenta, el 70% de las personas trans en ese periodo de vida así se identifican como este cuerpo no me pertenece, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hoy el confrontarnos con esto en las infancias y adolescencias de pronto puede ser un shock para los y las maestras, porque no estamos tampoco educados, no están educados, no tienen pues estas indicaciones para saber manejar este tipo de información, porque justo la educación de la sexualidad va mucho más hacia lo biológico, hacia las funciones del cuerpo y menos hacia esto que puede ser el género, ¿no? Esto que siente mi cuerpo, esto que el placer, ¿no? Que si es nadie me dijo acerca del placer, nadie me dijo qué se sentía ni cómo mi cuerpo iba a reaccionar. Para que te contar así, te comparto una reflexión también que se me ocurrió entre medio de cuando me dijiste esto de la culpa, por qué tenía que acabar rápido. Se me ocurre también, se me viene a la cabeza que como siempre nos dijeron que hay que taparse los genitales, por así decirlo, quizás por ahí va un poco la línea del por qué lo escondo y la línea también de yo por qué si tengo 7, 8, 9 años y tengo una erección lo escondo. Digo, porque me dijeron que ese lugar quizás era más privado, no sé, por ahí tiro esa que se me vino a la cabeza. Y después con respecto, volviendo a lo que decís de la educación, sí, siento que vamos cada vez más encaminados, como que a mí lo que pasa en general es que te genera incomodidad, sea la línea de pensamiento que tenga, digo, soy conservador, no soy conservador o independiente de la orientación sexual, digo, me incomoda hablar de sexualidad porque el sexo es un tema súper tabú, y digo, mientras más hablemos y más lo conversemos, más normal se va a hacer estándar, y creo que por ahí va la solución. O sea, en nosotros, en nuestro caso, digo, de las generaciones más jóvenes, de empezar a normalizarlo y hablarlo. En el caso de, bueno, la sexología en sí, y digo, esto como la carrera, o como se le dice en español mexicano, como la licenciatura de sexología también, impulsarla en otras universidades, cosa de que se vuelve algo también más tendencia y tendencia. Hablar sobre estas temáticas es lo que va a hacer que después, digo, una persona trans no tenga ni que esconderse ni sentirse avergonzada, por ejemplo, o incómoda. Y al mismo tiempo que a nivel básico, digo, como esto hablamos de la masturbación, que digo, algo tan natural que ni siquiera eso sea hoy en día algo normalizado, que deje de suceder, digo, y todo lo demás por default, digo, efecto dominó y cascada, va a terminar de a poco con el tiempo normalizándose, eh, conversar, sentir, hacer cosas alrededor de la sexualidad. Es lo que más me gusta igual a mí, como algo que te digo y la blanqueo, y si te soy honesto, de la sexualidad y trabajar alrededor de este rubro temática. Me gusta mucho que a la gente le incomode, y lo peor que de pronto con ciertas conversaciones le termina acomodando, como que es un cambio de eso con el término de evangelizar, pero que se den cuenta de que está bien. Eh, entonces, siguiendo en línea con esto de, digo, ¿no es cierto?, del tabú y de normalizar, te agrego eso. Me encanta eso de a veces cuando tengo una conversación con gente, de que uno se pone a hablar de sexo y uno ve que hay como un poco de incomodidad, y de repente uno empieza a ponerle la parte racional y que se entienda de lo que uno está hablando.
y todo el mundo le encanta hablar de sexo. O sea, independiente de si es Chile, que quizás ese punto toma 15 minutos y en Argentina ese punto toma 2 y en España quizás toma 4, ni idea, a todo el mundo le termina encantando hablar de. Así que mientras todos nos guste terminar hablando de sexualidad, creo que ahí va a estar la clave del éxito y se van a desbloquear y se van a solucionar todos los problemas que recién mencionamos. Qué paz mundial. Deberíamos hablar todos de... Bueno, eso en Argentina pasa mucho. Yo, como que eso a mí me impresiona de acá a Argentina. En Chile es muy conservador y en Argentina es totalmente lo contrario. Como en términos de sexualidad, yo lo veo 5 o 10 años adelantado a Argentina. En su momento fue muy fuerte acá también la ola, el boom del feminismo también. Y yo no lo vi, pero eso es lo que se dice acá también en Argentina, que hizo que todo se normalizara tanto alrededor de la sexualidad y que se construyera tanto la gente. Un gran poder ahí del feminismo, que sí. Porque en general también no sé si te das cuenta que, y ahora voy a surgir, una pregunta surge de lo que voy a decir ahora, pero entre hombres eh, es mucho más tranqui hablar de sexualidad, como se conversa con los amigos, hablar de sexualidad y lo que hago y si cuántas veces me masturbé y si usé un juguete o si estuve con alguien, y por ahí quizá a las mujeres no tanto el género femenino, y eso creo que quizá en Argentina fue algo que se desbloqueó y hizo que se juntara lo mejor de los dos mundos. Tengo esa percepción de Argentina, ¿sabes? Creo que Argentina sí está un poco más adelantado, o sea, yo creo que bastantes años más adelantado en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los formatos relacionales, ¿sabes? Lo vivo mucho con un grupo, Relaciones Abiertas, que adoro. Ellos están en Argentina. Ellos tienen ya a varios años con esta organización y es justo, no son evangelizadores, pero educan a las personas con temas relacionados a las no monogamias. Y tienen, a ver, es como un tema complejo, ¿no? Las no monogamias es un tema complejo porque estamos justo muy habituados a verlo como desde este lado tradicional de el amor para siempre y la media naranja y demás, ¿no? Y aquí en México tenemos como este concepto sumamente tergiversado de las relaciones no monógamas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, eh, yo como hombre puedo tener o puedo proponer, ¿no? Tener una relación múltiple, pero solo yo. Tú no. Tú mi pareja y si es hetero, tú no, ¿no? No puedes, ¿no? ¿Cómo crees? Y en cuanto, por eso, bueno, sí percibo en cuanto a esto que Argentina sí va un poco más adelante que muchos países latinoamericanos. Eh, en esta pregunta que haces, yo creo que es una conversación que apenas se está comenzando a abrir entre mujeres, porque efectivamente eh, no es algo o sea, no sé, de masturbación no se habla, porque a las mujeres se nos enseña que, bueno, a mí no me lo enseñaron, la verdad, pero en el común denominador de las mujeres se nos enseña que no te tocas, ¿no? Que es sucio si te masturbas, o sea, ni siquiera... Es impuro, claro, así como ese término lo he escuchado bastante. Sí, o sea, a ver, tú tienes que llegar de blanco, ¿no? Al matrimonio, y de blanco significa pura y virginal, ¿no? Aunque como la definición de virginidad aún no muy general, o sea, no se ha entendido muy bien, ¿no? O sea, biológicamente, ver, es un tejidito que puede existir aunque haya sido penetrada aunque hayas tenido los hijos que quieras, ¿no? Entonces, es un tema que apenas yo siento que se está comenzando a abrir, pero también aquí me encantaría hacer como una nota, o sea, no es una nota al margen, más bien una pregunta, ajá, de regreso. En estas conversaciones, por ejemplo, entre hombres, hablar de sexualidad se vuelve como muy hacia lo penetrativo, ¿correcto? O sea, masturbación es te la jalas y listo, ¿no? Y hablar de
de sexualidad es como un acto penetrativo. Es decir, si yo me estoy masturbando como hombre, no te digo, y entonces puse una vela de aromas y entonces me puse a explorar el resto de mi cuerpo, ¿no? Es así como, no, es una paja y listo, ¿no? ¿Qué Sí, piensas? Si es como más... sí, sí. Nada, un temón, o sea, lo que dijiste ahora, porque yo te dije que estaba más normalizado, está haciendo reflexionar bastante estas conversaciones, pero te dije recién que estaba normalizado hablar de sexualidad entre género masculino, pero claro, ese tipo de conversaciones no tienen mucha calidad, digo, son bastante superficiales. Ahora también de nuevo pensando en mi cabeza, o yo también habiendo escuchado conversaciones, tal cual, como que no son conversaciones cuando hablo de sexualidad con amigos, por ahí de bienestar sexual, o quizás como de introspección o reflexión, quizás es lo mismo, es la broma, quizás la joda, que igual está bueno, como decir, la semana pasada anduve re pajero, ¿eh? Y te pregunta, ¿y tú cuánto? No, 7, se va a turbe 8, así por decirte, y como que es más chistoso el que más lo hizo, pero no son conversaciones quizás de como no, me pasó esto, estuve con alguien y conecté un montón y tuve esta experiencia, me bloqueó no sé qué, quizás la conversación no es tan así, que sí la escucho a veces cuando hablo con amigas acá en Argentina, que son más por ese lado, como de experiencias diferentes que tuvieron o cosas que pensaron y hicieron, y, y sí, entre hombres quizás la conversación es un poco más simio. Pero bueno, también está bueno el humor entre medio, digo, también está muy bueno el humor entre medio. A mí por default me pasa que a veces sí son conversaciones más reflexivas, pero bueno, es como que estoy en el rubro y estoy todo el día hablando de la temática y me pasan estas cosas como ahora que estoy en un podcast hablando de sexualidad y reflexiono mucho sobre la sexualidad, cosa que si no la tuviese y quizás trabajase en el mundo de la finanza, de la biotecnología, del clima o la agronomía, no estaría todo el día en esta y por lo tanto quizás por ende, por default, no reflexionaría. Em, Sí, eso así con respecto, digo, a este tipo de conversaciones. Oye, Dieguito, necesito que me cuentes así los 3 momentos que han marcado tal vez un antes y un después en cuanto a la sexualidad. Perfecto. La primera que voy a decir, claramente acá, para mí este number one, es Wisex, y es como lo que vengo viendo en el día a día, pero es como que me hace cuestionarme todo y me hace requete contra de construirme. Como que, sí, hablo mucho del concepto a veces de que me siento incómodo sintiéndome incómodo de algunas cosas. Y eso es lo que me da muchas veces Wisex y que a lo largo del tiempo digo, deja de pasar y cada vez me da menos incomodidad y por ende desaparece la incomodidad digo. Entonces Wisex número 1. Pero te voy a interrumpir, pero es que justo creo que eso es lo que de pronto da profundidad a las relaciones, ¿no? El colocarte en un lugar incómodo, salirte de la zona de confort, es lo que nos vulnera y es a lo que nos aterra a muchas personas, lo que nos aterra a muchas personas, que salir de esta zona de confort de pronto es como mostrar este lado que en teoría pues nadie debería o nadie conoce y entonces también es lo que muchas veces termina acercándonos a las personas y qué padre que lo vivas así, qué bonito que lo vivas así. Desde Sí, la incomodidad, pero de pronto ya se empieza a sentir bien. sí, tal cual, por eso, o sea, siento que eso mismo que te decía, como que te dé incomodidad, que algo te es incómodo, por así decirlo, no sé, que te dé incomodidad pensar en que hay un tema que no quiero tocar con la persona que me gusta, digo, que te dé incomodidad saber que eso te incomoda, significa que sé que hay algo ahí que está medio mal, que tengo que trabajar conmigo mismo y como que tengo que sobrepasar. Y después, cuando saco la incomodidad, que me dé incomodidad, solo queda la incomodidad y me lanzo, digo. Entonces, bueno, como que digo, ese concepto me parece que está bueno. Lo segundo
que digo que fue game changer en mi vida sexual, yo tuve cáncer testicular y tengo un testículo, bueno, tengo uno de silicona y el otro ahí, digo, anatomía, nací con él. Ni se nota. Tipo, cuando me dijeron decirlo, si me ponía una prótesis o no, dije que sí. Simplemente digo, para que no me preguntaran, igual no pasa nada y juego todo el día con eso. Me dicen mis amigos con simple y me parece cómico. Pero bueno, esto llevó también a, no sé y no tengo claro por qué, pero fue un mix entre un periodo que tuve, me pasó eso, y un periodo que estuve como mal, también un poco psicológicamente estuve un poco abajo y empecé a tomar remedio, y como por el factor de las dos cosas, quizás puede haber sido uno o dos, digo, quizás esto del testículo, quizás esto de los medicamentos que empecé a tomar, pero me cambió mucho mi deseo y nunca pensé, viste, que el hombre a veces como que siempre quiere. Claro, claro, es Está muy normalizado también, claro. Y es como uno se activa muy rápido. Y lo perdí. Y lo perdí por mucho tiempo. O sea, como deseo. Como por 6 meses. Y nada, me hizo, digo, como empatizar muchas veces cuando se habla de deseo y que a veces uno no lo entiende. Me pasa mucho con amigos que dicen cómo no se te va a parar, cómo no te van a dar ganas de tener sexo, cómo no te van a dar ganas, o digo, como de activar a veces tu imaginación, o te tocaste sin querer y terminó en un acto sexual porque estuviste con alguien, o digo, tocándose uno mismo en la ducha, por ejemplo. Eso fue como pasé de un minuto en que resulta que si quería podía masturbarme todos los días con tranquilidad, a que no me pasara, o tampoco estar con alguien y no poder venirme. Entonces eso también fue game changer, te diría. Me hizo reflexionar bastante, me hizo explorar cosas nuevas. claro, te hace reinventarte, ¿no? Tal Plantear cual, sí, cosas diferentes. y me cambió la cabeza, digo, como si, no sé, como cosas que antes que me excitaban, dejaron de excitarme, y después al revés, viceversa, en la actualidad. Em, Eso fue lo segundo. Y un punto tercero, trabajamos con la doctora Bárbara García, que ella es ginecóloga, que ella es médica, que ella es obstetra, es bastante capa. Y conocerla también diría que fue un game changer, porque me enseñó mucho más allá de todos los títulos que tiene, como de responsabilidad afectiva y de comunicación. Y siento que tuve un periodo de mi vida que muchas veces pensaba qué diría Barbie, o cómo lo comunicaría Barbie. Em, entonces nada, eso lo agrego también como hito de cómo cambió mi sexualidad, que si bien no va ligado directamente, digo, a lo que es sexo, que es lo que la gente piensa a veces como coito, ¿no? Como que lo vaya a ligar más a sexualidad ligado a psicología y psicología, comunicación. Ese también lo agrego como un hito importante. Es como traer a tu Bárbara aquí, ¿no? Sí, 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 Te sí. está diciendo qué es lo que Bárbara diría en este. Muy, sí. Y a veces pasa, o sea, te lo digo de mi vida personal y después lo digo, no sé, por ejemplo, en las redes, también llevando laboral ahora, digo, muchas veces hay cosas que uno no tiene maldad en el corazón, digo, y a veces uno dice las cosas de cierta manera porque así las dijo todo el tiempo. Pero bueno, puede pasar a llevar al otro, comunicarlo de esa manera, independiente de que no quiera, o puede haber una mejor manera para que sea más inclusivo. Y digo, eso fue lo que me dio, no sé, a nivel laboral te voy a decir ejemplos, pero yo nunca más hablé de expertos en Wisex. Esto es un ejemplo muy práctico. Trabajamos con expertos, no, trabajamos con profesionales. Como de hablar también de inclusividad y de que las palabras tienen, digo, un significado, eh, y cosas de ese estilo también. Y después, bueno, también lo mismo, de llevando a la vida personal, digo, cómo me comunico con el otro. Eh, sí. Que sí, está súper bonito porque justo la connotación, a ver, las personas le ponemos un montón de significados a lo que, como a estos títulos, ¿no? De pronto, eh, a mí me pasa en algunos contextos que cuando la gente escucha sexóloga, de pronto, a ver, no solo a mí, a muchas sexólogas y sexólogos les pasa, ¿no?
es como, seguramente son dioses de la cama. Y a ver, es como, o coge diario, ¿no? Practica, pero no practica. Yo vengo cogiendo con eso, yo vengo en una racha como 5 o 6 meses que acá jodemos en la casa con eso. Y no he tenido nada de actividad sexual y claramente, y es como que la gente piensa que me digo sexualidad como y lo absoluto. Sí, es como, sí, como las palabras o como estos títulos de pronto tienen, uno idealiza, ¿no? Uno se hace ideas acerca de las personas y cuando solamente hablo, ¿no? No es que coja diario, ni todos los días, ni que me masturbe en todo momento, ni nada de eso. Me he escuchado también bastante, digo, de profesionales. Igual a uno le pasa, a mí también me pasaba al principio, creo, como cuando no estaba metido tanto en el mundillo, y siento que también algo tiene que ver con cualquier persona. Si estoy en el mundo, digo, de las finanzas, y estoy hablando con una persona que estudió finanzas, y yo por ahí estudié arte, cuando hable con esa persona, sí voy a sentir que claramente tiene más validez o puede estar más bien Claro. en las cosas que hizo, que practica más, digo, los números, y acá un poco es lo mismo, pero bueno, la sexualidad en este caso, a diferencia de las finanzas, se relaciona mucho con la vida personal de uno. Entonces por ahí hay un sexólogo va, digo, a la disco de fiesta, a un boliche y sí, te idolatran quizás o se te hace más difícil porque me imagino hay una sexóloga, hay una ginecóloga, médica, eran como semidios. Sí, sí, se vuelve como hay como toda una carga, ¿no? De expectativas acerca de ello cuando de pronto pues no es tanto así. Expectativas, esa es la palabra. Ajá. Oye, Dieguito, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? Compártenos, por favor, tus redes, las de Wisex, ¿cómo hacemos para llegar a ustedes? Le doy la de Wisex, que es Wisexers con un punto después de la segunda E, así que wise.xers. Ajá. Redes sociales así como mías públicas no tengo. Okay. LinkedIn Diego Sepúlveda González y la página de Wisex, wi.sex, vendría siendo así de fácil, www.wi.sex. Perfecto, descarguen también la aplicación. Lo pueden encontrar en App Store y Play Store, tal cual. De hecho, viene ahora, estamos a agosto, en octubre viene un gran lanzamiento de la nueva app mobile, así que ahí atentos. Buenísimo. Dieguito, se me fue volando este momento. Muchísimas gracias por darnos este tiempo aquí contigo. Ya sabes, por favor, síguenos en redes. Checa, de verdad, métete a Wisex, tiene contenido súper interesante. Te espero aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Dale like, comenta y comparte muchísimo. Bye. ¿Alguna vez has sentido un hangover? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Hangover.